Se dice que existen castigos peores que la prisión, peores que el exilio. Para Elizabeth de Montclair, el peor castigo fue ser arrancada de su vida de lujo y entregada como un simple paquete a un granjero al que jamás había visto. Pero a veces, lo que consideramos una maldición se convierte en la mayor bendición de nuestra vida. El día en que su padre, el duque de Montclair, la llamó a su despacho, Elizabeth supo que algo terrible la aguardaba. Había pasado los últimos años refugiándose en la comida, transformando su dolor en kilos que la alta sociedad miraba con desprecio. Cada pastel era un acto de rebeldía, cada comida copiosa un muro contra los juicios crueles. A los 25 años pesaba casi 150 kilos y su padre ya no lo soportaba. «Te has convertido en una vergüenza para nuestra familia», dijo él, sin siquiera mirarla a los ojos. «Ningún noble te quiere, así que he arreglado tu vida de otro modo. En 3 días partirás a las tierras del norte. Un granjero llamado Thomas Beaumont ha aceptado llevarte a su casa. Vivirás allí y aprenderás lo que significa trabajar». Elizabeth sintió que su mundo se derrumbaba. ¿Una granjera? Ella, que había crecido en palacios, que había bailado en bailes reales, que había sido educada por los mejores tutores. Su padre la enviaba a vivir con un campesino como castigo, por atreverse a no encajar en los estándares imposibles de belleza de su clase social. El viaje hacia el norte fue largo y humillante. Los sirvientes que la acompañaban la miraban con lástima. Algunos susurraban. Oía sus palabras, ¡qué caída! ¿Y cómo es posible? El pobre granjero no sabe lo que le espera. Cada palabra era una flecha en su corazón ya roto. Cuando la carreta se detuvo frente a una granja modesta pero bien cuidada, Elizabeth se negó a bajar durante casi 1 hora. Era el fin. Su vida había terminado. Todo lo que conocía, todo lo que era, iba a desaparecer en aquel lugar perdido en medio de la nada. Entonces lo vio por primera vez. Thomas Beaumont no era lo que ella esperaba. Alto, con hombros anchos esculpidos por el trabajo manual, tenía unos ojos de un azul profundo que parecían verla a través. Pero lo que más la sorprendió fue su sonrisa. No una sonrisa burlona, no una sonrisa de lástima. Una sonrisa sincera, cálida, que llegaba a sus ojos. «Bienvenida, señorita Elizabeth», dijo con una voz suave pero firme. «Sé que usted no quiere estar aquí. Sé que su padre la envía como castigo. Pero quiero que sepa una cosa. En esta granja usted no es una prisionera, es una invitada. Y será tratada con respeto». Elizabeth lo miró atónita. Nadie le había hablado con tanta amabilidad en años. Finalmente bajó de la carreta, cada paso cargado de vergüenza y miedo. Los sirvientes dejaron sus pertenencias y se marcharon rápidamente, como si temieran que su desgracia fuera contagiosa. Los primeros días fueron una pesadilla. Elizabeth pasaba la mayor parte del tiempo en la pequeña habitación que Thomas le había preparado, negándose a salir, negándose a comer. Lloraba por su vida perdida, por su honor destruido, pero Thomas nunca la obligó. Cada mañana dejaba una bandeja de comida fresca frente a su puerta. Cada noche tocaba suavemente y preguntaba si necesitaba algo. Luego, una mañana, algo cambió. Elizabeth oyó a Thomas hablar con alguien en el patio. Curiosa a pesar de sí misma, se acercó a la ventana. Él ayudaba a una anciana del pueblo a cargar sacos de grano, rechazando cualquier pago. Reía con ella, se preocupaba por su salud, prometía pasar a ver si su techo necesitaba reparaciones. Era un hombre bueno, verdaderamente bueno, no como los nobles que ella había conocido, que hacían caridad para ser admirados. Thomas ayudaba porque estaba en su naturaleza. Esa misma tarde, Elizabeth salió por fin de su habitación. Encontró a Thomas preparando la cena en la cocina, sencilla pero limpia. Él alzó la mirada sorprendido pero contento de verla. «¿Tiene hambre?», preguntó simplemente. Ella asintió, incapaz de hablar. Esa noche comieron en silencio, pero era un silencio cómodo. Thomas no hizo preguntas. No la juzgó. Simplemente estaba allí, presente,
paciente. Los días pasaron y se convirtieron en semanas. Elizabeth comenzó a explorar la granja. Descubrió los campos de trigo que ondulaban bajo el viento, las vacas que pastaban en paz, las gallinas que corrían por el patio. Era tan diferente de su mundo de piedra y protocolo. Aquí todo estaba vivo, era auténtico, real. Thomas le mostró cómo alimentar a los animales, cómo recoger las verduras del huerto, cómo hacer pan. Al principio era torpe. Sus manos delicadas nunca habían trabajado. Pero él era paciente, siempre paciente. Cuando fallaba, sonreía y decía, lo intentaremos mañana. Un día, cuando intentaba cargar un cubo de agua y tropezó, derramándolo todo sobre sí, Elizabeth rompió a llorar. Soy inútil, no sé hacer nada. Solo soy una gorda noble estúpida que no sirve para nada. Thomas se arrodilló frente a ella, con la mirada anclada en la suya. Usted no es estúpida, está aprendiendo. Y su cuerpo no define su valor, Elizabeth. Usted es inteligente, tiene sentido del humor cuando se permite reír y tiene un buen corazón que el mundo ha intentado romper. Pero usted sigue aquí de pie, intentando. Eso es lo que importa. Aquellas palabras rompieron algo en ella, o quizá repararon lo que llevaba tanto tiempo roto. Por primera vez en años alguien la veía. De verdad la veía. No su peso, no su fracaso social, no su deshonra. Veía a Elizabeth. Los meses pasaron. El verano dio paso al otoño, luego al invierno. Elizabeth ya no pensaba en volver a su vida anterior. Se levantaba cada mañana con el sol, trabajaba junto a Thomas, aprendía a amar esa vida simple pero llena de sentido. Descubrió que tenía talento para la jardinería, que las plantas parecían prosperar bajo sus cuidados. Aprendió a cocinar, creando platos que hacían sonreír a Thomas de placer, y en algún momento del camino se enamoró. No de manera espectacular, no como en las novelas que leía antes. Fue en las pequeñas cosas. La forma en que Thomas siempre dejaba una manta extra junto al fuego cuando hacía frío. Cómo escuchaba de verdad cuando ella hablaba, como si cada palabra importara. La manera en que reía. Una risa franca y alegre que llenaba la casa de calidez, pero no dijo nada. ¿Cómo podría? Un hombre como Thomas merecía a alguien mejor, alguien más bello, más delgado, más apropiado. Fue Thomas quien rompió el silencio. Era una noche de invierno, la nieve caía suavemente afuera y estaban sentados junto al fuego. Él se volvió hacia ella y había algo distinto en sus ojos, algo vulnerable. Elizabeth, debo decirle algo y después, si quiere que no se lo vuelva a mencionar, respetaré su decisión. Su corazón empezó a latir más rápido. Asintió, incapaz de respirar. Me he enamorado de usted, no de la noche a la mañana, sino poco a poco, como la primavera que llega en silencio. Cada día a su lado es un regalo. Su risa ilumina esta casa. Su bondad con los animales, su perseverancia, su inteligencia. Todo lo que usted es me hace mejor. Sé que su padre la envió aquí como castigo. Sé que yo no soy más que un simple granjero y que usted viene de un mundo que jamás conoceré, pero la amo. La amo tal como es, aquí, ahora, completamente. Las lágrimas corrían por el rostro de Elizabeth. ¿Cómo puede amarme? Míreme, Thomas, yo soy... Bella, la interrumpió él. Usted es bella, no a pesar de su cuerpo, sino con él. Usted es usted, y eso es todo lo que quiero. No quiero una versión modificada de usted. Quiero a Elizabeth, la que canta desafinado cuando ordeña las vacas, a la que les habla a las plantas en el jardín, a la que tiene el corazón más generoso que he conocido. Yo también te amo, susurró ella, dejando escapar por fin esas palabras retenidas durante tanto tiempo. Te amo tanto que siento miedo. Tengo miedo de despertarme y descubrir que todo esto no fue más que un sueño. No es un sueño, dijo Thomas, tomando su mano. Es real, somos reales. Se casaron la primavera siguiente en una ceremonia sencilla en el pueblo. Los vecinos, que al principio habían sido escépticos con la noble enviada en desgracia, aprendieron a quererla. Ella ayudaba a las familias necesitadas, enseñaba a los niños a leer y escribir, compartía sus conocimientos con generosidad.
Cuando la noticia llegó al duque de Montclair de que su hija se había casado con el granjero, él se enfureció. Envió una carta hiriente, desheredándola oficialmente, diciéndole que ya no era su hija. Elizabeth leyó la carta y luego la arrojó al fuego. No sintió tristeza, solo alivio. Por fin era libre. Los años pasaron llenos de amor, trabajo, risas y a veces lágrimas. Elizabeth no perdió peso ni se convirtió en la versión aceptable de sí misma que la sociedad esperaba, pero se convirtió en algo mucho más importante. Se volvió feliz, verdaderamente, profundamente feliz. Ella y Thomas tuvieron 3 hijos, a cada uno de los cuales criaron con la idea de que el valor de una persona no reside en su apariencia, sino en su carácter, su bondad, su valentía. Su hogar se convirtió en refugio para quienes eran juzgados por la sociedad, para quienes no encajaban en las normas imposibles del mundo. Un día, cuando tenía 40 años y su cabello empezaba a encanecer, Elizabeth estaba de pie en su jardín, mirando a Thomas jugar con sus hijos. Él alzó la vista y le sonrió, esa misma sonrisa que lo había cambiado todo tantos años atrás. Entonces, ella comprendió que lo que su padre había querido que fuera su mayor castigo, se había convertido en su mayor bendición. No se convirtió en la noble que su padre quería que fuera. Se convirtió en algo mucho mejor, en ella misma, completa, auténtica, maravillosamente ella misma. Y era amada, no a pesar de quién era, sino precisamente por quién era. Porque el verdadero amor no cambia a las personas para volverlas aceptables. El verdadero amor las acepta por completo y las ayuda a convertirse en la mejor versión de sí mismas, en la que siempre estuvieron destinadas a ser. Y a veces, las historias de amor más bellas no comienzan en palacios dorados, sino en granjas humildes, donde la autenticidad vale más que la apariencia y donde el corazón importa más que el estatus. Si esta historia te ha conmovido, si te ha recordado que tu valor no depende de la mirada de los demás, compártela. Porque en este mundo que intenta constantemente decirnos que no somos suficientes, todos necesitamos que nos recuerden que ya somos completos, ya somos dignos, ya somos suficientes. Exactamente como somos. Download as audio.